Ok, perfecto. Hola, esperamos que se encuentren bien. Mi nombre es María José Romero Jiménez. Yo soy de Costa Rica. Actualmente soy una estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Oregón. Y también soy la vicepresidenta de la sección de estudiantes y postdocs de la sección, perdón, de la Sociedad Americana de Micología. Y queríamos decirles de mi parte y también de los otros miembros del SPIES que muchísimas gracias por acompañarnos hoy a lo que es el primer coloquio de micología. Estos coloquios los realizamos a través del año. Este es el primero en español. Y por lo general, la idea con los coloquios es que sea un espacio donde estudiantes y postdocs puedan compartir su investigación y poder destacarla con pues, la comunidad mundial de micólogos. Entonces, pues si están interesados en participar, no duden en contactarnos a través de nuestro correo electrónico. Hoy, por dicha, estamos súper emocionados de tener con nosotros en este primer coloquio a Germán Morera, que nos acompaña desde Colombia, y también tenemos a Iris Saldívar Gómez desde Nicaragua. Las charlas de hoy van a tardar alrededor de unos 20 minutos, con 5 minutos de preguntas, y si quedan con algunas preguntas, pueden escribirlas por el chat para que Germán e Iris las respondan, o también les pueden contactar directamente a Iris y a Germán a través del correo electrónico. Entonces, para empezar hoy, tenemos a Germán y entonces voy a decirles un poco de quién es él. Germán es un químico y candidato a magíster en ciencias bioquímicas de la Universidad Nacional de Colombia, perteneciente a los grupos de investigación de química de hongos macromicetos colombianos y también en el de actividades metabólicas vegetales y el grupo de investigación en proteínas. Germán tiene experiencia y conocimiento en técnicas de extracción, separación y elucidación de metabolitos, proteínas y ácidos nucleicos, con trabajos como el de la búsqueda de un gen con dominio NB-ARC putativo de resistencia en clavel, Dianthus carophilus, al patógeno Fucsianum sporum. Y actualmente se desarrolla en el trabajo del estudio bioquímico del potencial de 2 cepas de Ganoderma cultivadas en Colombia para su aplicación en la industria de alimentos. Entonces, con eso, Germán, usted puede empezar. En los primeros estudios lograron el aislamiento de algunas FIP de Basidiomycetos superiores y más reciente en otros hongos. Las dos primeras proteínas que fueron aisladas y caracterizadas por técnicas en biología, en bioquímica, biología molecular, fueron la LINC8 y LINC9, extraídas de diferentes fracciones del hongo Ganoderma lucidum. Y este es un recuento del número de publicaciones en función del año en los últimos 30 años, donde podemos ver que en las últimas 25 años ha habido un incremento exponencial en el número de reportes, lo cual muestra el interés tanto del sector académico como el sector científico en el estudio de este tipo de proteínas. ¿Cuáles son las características moleculares de las FIB? Poseen pesos moleculares entre 12 y 15 kilodalton, secuencias entre 111 y 121 aminoácidos, secuencias tanto putativas como elucidadas estructuralmente, y presentan homología por motivos conservados en el extremo N-terminal, el cual es considerado el sitio activo. Esto es un estudio reciente que muestra entonces la ocurrencia y localización del motivo en relación con el sitio de inicio de codificación de la proteína. Podemos ver entonces que hay alrededor de 5 motivos conservados, donde el primer motivo, que es este que voy a señalar a continuación, es el sitio que se considera como sitio activo y es el del interés bioquímico para poder predecir la funcionalidad de esta proteína. ¿Cómo se llega a estos estudios? La mayoría son estudios in silico por la técnica, por siglas en inglés MEME, análisis de motivos conservados, donde podemos ver que en este estudio que se publicó recientemente, a principios del año 2021, se encuentra el número de variaciones posibles en las posiciones de los aminoácidos del sitio activo y
Este sitio varía entre las posiciones 1 a 8, donde en todos codifica la posición inicial para la aminoácido metionina y algunas variaciones en las siguientes posiciones. ¿Cómo lograron descubrir que este es el sitio activo? Con deleciones y cambios puntuales en la posición 3 y la posición 7, donde algunas mutaciones en el cambio de hidrofobicidad del aminoácido generaba la pérdida de la actividad o el reconocimiento de la lectina o de la riboinhibición de la proteína de interés. Los siguientes motivos son un poco más variables, como son el segundo motivo, entre 10 y 38 aminoácidos. El siguiente motivo presenta una región entre 39 y 88 aminoácidos y los dos últimos motivos son más cortos y participan principalmente en la configuración espacial de la proteína, lo cual le generará algunas características de solubilidad y comunicación tanto a nivel ecológico como para su aprovechamiento en industria farmacéutica. Aquí entonces presento un mecanismo propuesto para la respuesta inmunológica en modelos adaptativos. Se entiende entonces que el reconocimiento de la proteína está dado por el complejo mayor de histocompatibilidad sobre células de tipo CD3 principalmente, que son linfocitos denominados natural killer, y estos van a desencadenar una señalización bioquímica, activando algunas quinasas dependientes de calcio, las cuales van a utilizar el isopropilpirofosfato para sintetizar isogenanoilpirofosfato y diacilglicerol, los cuales desencadenan en unas cascadas que algunas ya están completamente elucidadas, pero otras tienen algunos factores que aún son desconocidos en inmunología. ¿Cuál es el interés de toda esta cascada que principalmente va a activar citoquinas que se expresan por respuestas externas y el oncogen P38, que por presencia de, de aumento de especies reactivas de oxígeno que aumentan el exceso oxidativo y pueden migrar al núcleo, van a aumentar los niveles transcripcionales de citoquinas. A su vez, esta proteína puede migrar al citosol, donde con acción de este metabolito van a conjugarse en la membrana del retículo endoplasmático, aumentando la liberación de iones calcio y activando la calcineurina. Esa calcineurina va a aumentar los niveles transcripcionales del factor de necrosis telomérico, favoreciendo entonces el envejecimiento de la célula. Una vez dentro del citosol, la proteína inmunoestimuladora actúa sobre un factor que aún es desconocido y ese factor migra hacia el núcleo, complementando entonces el complejo MAX citocromo y actuando sobre la proteína, los niveles transcripcionales de la proteína EVOX y de la proteínas de necrosis tumoral y de biosíntesis de telomerasas para entonces Mensaje aumentar mandaría los negro. niveles transcripcionales Están en el Congreso. de la telomerasa, del RNA mensajero de la telomerasa. Estos, entonces, básicamente van a promover el envejecimiento prematuro de las células naive y de células diferenciadas CD3 y CD4. Todo esto, pues básicamente, está mediado tanto por la transcripción de citoquinas como por el aumento de especies reactivas de oxígeno. Y finalmente van a participar en procesos de degradación. Adicional, la calcineurina puede activar la citoquina B, dependiente de AMP, adenosín monofosfato, que va a activar un complejo de factores de necrosis tumoral dependientes de citoquinas externas y participan sobre un factor de señalización cerebral que puede activar entonces el RNA mensajero y el factor de expresión trombocitopénica, es decir, procesos de inflamación, los cuales van a participar en la activación de algunas citoquinas de tipo citoquina NS51, que es principal activador de procesos de autofagia. Al activarse el proceso de autofagia, esa proteína activa sobre una nueva región que aún es desconocida en procesos inmunogénicos,
activando el factor de necrosis y el oncogen P53, que es muy importante en cualquier estudio de oncogenia, y va a generar entonces un complejo de el autofagosoma y el autolisosoma que va a reclutar esa proteína de interés inmunomodulador, favoreciendo entonces la autofagia, activando las caspasas 7, que son típicas de procesos de apoptosis o suicidio celular programado en células oncogénicas. Entonces, pues como podemos ver hasta aquí, es mucho lo que se ha descubierto en la biología molecular y en la interacción inmunológica de las proteínas, pero aún hay algunos factores que son interesantes de conocer para poder proponer una medicina dirigida hacia alguna patología. Como habíamos acordado acá anteriormente, el principal rol de estas proteínas es aumentar los niveles transcripcionales de citoquinas. ¿Pero qué son las citoquinas? Las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular y solubles. Se clasifican según su función y su tipo en interleucinas, interferones, factores de necrosis tumoral, factores estimuladores de colonias y como quimiosinas que puede presentar alguna de las 4 clasificaciones anteriores. Estas pueden presentar un proceso agonista, un proceso antagonista o un proceso de sinergismo. Como proceso agonista, entonces tenemos la participación de la interleucina 4 en procesos de activación, proliferación y diferenciación de células naive a linfocitos B, presentadores de antígenos, a formación de timocitos y a formación de mastocitos. La interleucina 2 y la interleucina 5, junto al proceso antagonista de la interleucina 4, puede favorecer la proliferación de estas células B diferenciadas, y la interleucina 4 en un proceso de sinergismo junto al proceso sinérgico de la interleucina 5 y el papel principal del interferón gamma pueden presentar un proceso antagonista en el cambio de el isotipo en las células B diferenciadas para bloquear los procesos de isotipos y reclutar algunos macrófagos, principalmente eliminadores de clúster, proteína presentadora, antígeno y patógeno. Esta respuesta es muy importante ya que la respuesta humoral está mediada por un equilibrio entre linfocitos TH1 y TH2, los cuales están mediados por el complejo entre el macrófago. Al presentar al complejo mayor de histocompatibilidad, patrones moleculares asociados a patógenos, de manera muy conservada tanto en vegetales como en hongos y en mamíferos, el reclutamiento de linfocitos TCD4, que son denominados coadyuvantes, los cuales van a presentar una respuesta adaptativa humoral o una respuesta adaptativa celular. Esta respuesta adaptativa celular o humoral está mediada entonces nuevamente por citoquinas, las cuales pueden ser de rol proinflamatorio, como la interleucina 18, el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa, el cual presenta una respuesta inflamatoria mediada por células, principalmente linfocitos T, coadyuvantes más que eliminadores, y buscan activar las citoquinas de inmunidad inespecífica mediada por fagocitos. Es decir, que este es un proceso casi que innato. Mientras que si se va por una respuesta de TH2, la cual es antiinflamatoria, una respuesta de dominancia antiinflamatoria, mediada por interleucina 4, interleucina 6, principalmente el factor de necrosis tumoral beta y el factor de formador de colonias GM, puede entonces puede ser mediada por anticuerpos producidos por células plasmáticas derivadas del linfocito B, lo cual está muy relacionado a patologías autoinmunes y no transmisibles como lo son la diabetes y algunos cáncer conservados. Entonces, es importante ya que una proporción normal de linfocitos coadyuvantes y linfocitos eliminadores siempre debe estar mediada próxima a la relación de 2.0 con una cantidad de linfocitos CD4 igual o mayor a 400 milímetros cúbicos y una cantidad de linfocitos CD8 entre 200 y 800 milímetros cúbicos. Esto es importante para no favorecer procesos de inflamatorios en pacientes inmunosuprimidos tanto por enfermedades transmisibles como no transmisibles. ¿Cuáles son las limitaciones de estos estudios y cuál es su aplicación?
Alrededor del 6% de los macrohongos empleables son cultivables eficientemente a escala de laboratorio e industrial. La concentración de estas proteínas es extremadamente baja, del orden del 1% en proteína soluble total, extraíble, y se requieren cantidades grandes de biomasa para su extracción. Adicional a esto, la purificación y caracterización es costosa en tiempo y recursos. Las cantidades representativas para el desarrollo de estudios detallados que describan la respuesta inmunológica se encuentran limitadas entonces por todas estas limitantes que mencioné anteriormente. Las alternativas que se han desarrollado recientemente son las tecnologías recombinantes para la obtención de este tipo de proteínas, empleando entonces modelos de producción en bacterias, empleando plásmidos que tengan la secuencia codificante, recuperando la proteína una vez expresada y por técnicas de separación bioquímica, producir a gran escala estas proteínas. La producción en levaduras es una técnica poco usada, pero que está recientemente en furor. Entonces, básicamente utiliza el mismo plásmido, pero va a utilizar una región activadora del plásmido diferente a la que se emplea en bacterias. Producción en base de micetos, esto es muy interesante para nosotros los que estamos dedicados a la micología y principalmente en nuestro grupo de investigación, que estamos muy enfocados a el escalado de producción de micelio en bioreactores. Estudios recientes demostraron que la cinética de crecimiento de Coprinus, que es un bacidomiceto superior, es muy corta y muy eficiente. Entonces, si logramos incluir el plásmido con la secuencia codificante de esta proteína en el sustrato para el cultivo de Coprinus, pues vamos a obtener mayores rendimientos de proteína que incluso puede tener una región codificante para excreción y obtenerla en el medio agotado. También hay técnicas de producción en células vegetales, principalmente por proteínas JAK, generando rizomas, el cual es de gran interés en la industria agrícola, y producción en algas transgénicas, que son de los estudios más recientes. Finalmente, pues, ¿cuál es la aplicación en biomedicina? Estudios de hemaglutinación para el diseño de marcadores moleculares, terapias dirigidas, señalización y desarrollo de técnicas analíticas, principalmente glicómicos, expresión de citoquinas para estudios de progresión oncológica, inmunoterapia y comunicación celular, para la actividad antitumoral, desarrollando terapias alternativas, estudios de progresión oncológica nuevamente y terapias dirigidas, las cuales no sean tan agresivas con el paciente oncológico. Y pues acá les quiero comentar ya un poco de por qué postulé mi trabajo a este primer coloquio. Como les comentaba María José, les comentaba yo, mi estudio de, optativo para el título de magíster es el estudio bioquímico del potencial funcional de dos cepas de Ganoderma lucium reishi cultivadas en Colombia para su aplicación en la industria de alimentos. Como les comentaba, pertenezco a 4 grupos de investigación en donde hemos evaluado 2 solventes diferentes para la extracción de estas proteínas de interés. Uno, ambos son un buffer fosfatos de pH 7,4, concentración 50 milimolar en fosfatos, pero la diferencia es que uno solo tiene una adición de tiourea de 3 milimolar y el otro tiene un cóctel antioxidante de ácido ascórbico, tiourea, polivinil polipirrolidona y cloruro de sodio. Podemos ver entonces que el buffer que tiene únicamente la adición de tiourea presenta unos mejores rendimientos de extracción que el buffer que presenta el cóctel antioxidante. Sin embargo, el buffer que tiene cóctel antioxidante tiene una mayor cantidad de proteínas del tamaño molecular después de un tamizaje molecular de 10 kilodalton con amicones. Encontramos que hay una mayor cantidad de esta proteína soluble en las 2 cepas. Entonces, en los estudios de screening preliminar de la hematoaglutinación con eritrocitos de caballo, vemos que el buffer con tiourea presenta una menor, como que inhibe la actividad. Si vemos la hematoaglutinación, es esta especie de tejido que se forma en los eritrocitos. Esto es una microscopía con un objetivo de 40X de los eritrocitos de caballo después de lavados y en presencia del extracto, donde vemos que
se requiere una mayor cantidad del extracto crudo de proteína obtenido con el solvente en tiourea, mientras que el solvente que presentaba el cóctel antioxidante mejora la, la hematoaglutinación. Esto es una dilución secuencial para establecer los títulos hematoaglutinantes y vemos que con el cóctel antioxidante se requiere una menor cantidad de extracto de proteína cruda que con el cóctel, que con la adición únicamente de tiourea. Este estudio se realizó ya que en uno de mis grupos de investigación estás dedicado al estudio metabólico de plantas en la interacción con micromicetos y empleamos este buffer para la extracción de proteínas, mientras que el otro grupo de investigación se dedica únicamente al estudio de lectinas y emplean el buffer con tiourea. Entonces, por lo menos en este modelo biológico, que es el de Ganoderma lucidum, presentan los mejores rendimientos de extracción y mejor actividad el buffer con el cóctel antioxidante que se emplea para plantas. Esto puede ser debido a que el cuerpo fructífero de Ganoderma lucidum presenta una mayor cantidad de compuestos polifenólicos, flavonoides, terpenos e incluso pigmentos que pueden afectar la actividad del hongo. En este caso, a su vez, se estudió entonces las dos diferentes cepas. La anterior fue la cepa de Estados Unidos. Esta es una cepa de Bélgica donde vemos que las anteriores imágenes presentan una mejor área de hematoaglutinación. Entonces, es posible pensar que la cepa de Bélgica tenga menor cantidad de esta proteína o hayan algunos metabolitos que interfieran. Ya más adelante encontré que entonces hay mayor cantidad de polisacáridos de tipo beta-glucano en la cepa de Bélgica y que pueden estar entonces aglutinando la proteína y siendo eliminada por procesos eh, internos en el cuerpo fructífero del hongo. Pues estas son las referencias que hemos encontrado y acá está una imagen de algunos de los miembros de mis dos grupos de investigación mayoritarios, el grupo de actividades metabólicas vegetales y el grupo de química de hongos macromicetos colombianos. Aquí están mis correos de contacto. Espero que les haya gustado y cualquier duda, pues no duden en preguntarme. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Y si alguien tiene alguna consulta, tenemos tiempo para una pregunta. Entonces la pueden escribir en el chat o pueden, pues nada más preguntarla. Ok. Ok, creo que... Ok, Si nadie tiene pregunta, yo tengo una pregunta. Germán, perfecto. con respecto a los coprinos, cuando te referiste a la que son como viables porque representan un grupo importante que se puede trabajar, coprinos en general o coprinos, por ejemplo, disseminatis, el coprinelo disseminatis que se encuentra por todos lados, que es bastante cosmopolita. Principalmente los estudios se han desarrollado sobre esa cepa que es bastante cosmopolita, Ok. tiene poca limitación en su cultivo. Al ser bastante cosmopolita, pues los requerimientos para su crecimiento van a ser completados fácilmente. Entonces, incluso con una fuente alternativa de carbono, podríamos garantizar su colonización del medio en el que lo vamos a cultivar. Ok, muchas gracias. Súper interesante tu presentación. Gracias. Yo tengo una consulta súper rápida. Usted estuvo pues dando como los diferentes ejemplos de las alternativas para producir en masa esas proteínas. ¿Hay estudios donde se use CRISPR-Cas para mejorar la producción o todavía no se ha implementado esa tecnología para la producción de los FIPS? Los reportes son bastante recientes, de finales del 2020, que me sorprendió que en medio de los picos más altos de esta pandemia de COVID-19 es donde más se han publicado esos estudios, pero los autores reflejan que llevan alrededor de 5 años buscando la expresión de estas proteínas recombinantes, principalmente en modelos de bacterias, en E. coli, que es
la bacteria estrella para producción de proteínas recombinantes. Y en células vegetales hay un estudio que es de marzo de este año, donde utilizan JAK y unas santomonas recombinantes, donde hacen deleción de la región conservada de las proteínas tales, que son proteínas de comunicación citosol-núcleo, para favorecer la virulencia en algunas plantas que producen tubérculos. Entonces, son bastante recientes. Es muy poca la información que se ha publicado y es un campo muy interesante. De hecho, quisiera continuar con este tipo de modelos de investigación si tengo la oportunidad de hacer el doctorado en producción de proteínas recombinantes de esta naturaleza. Y qué mejor que emplear un bacidomiceto en un bioreactor. Se me ocurre a mí, no sé. Perfecto, muchísimas gracias. Ok. Ok, ahora vamos a continuar con el coloquio. Si tienen más consultas, pueden nuevamente escribirle a Germán por el chat o también puedes contactarse con él a través de correo electrónico. Ahora, ok. Ahora nos vamos. Un momento. Ahora vamos a conversar o va a presentar Iris y les voy a contar un poquito sobre Iris. Iris nos acompaña hoy desde Nicaragua. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Es máster en Ciencias en Ecología de Paisaje de Alemania. Sí, perfecto. De una universidad alemana. Perfecto. Actualmente es coordinadora del Herbario Nacional de Nicaragua, IICN. Es bióloga e investigadora activa en diferentes campos de investigación en ciencia aplicada, biodiversidad, hasta ecología. Ha ejecutado diferentes estudios científicos para ONGs, instituciones académicas, estatales y también empresas privadas. Iris es una micóloga experimentada en taxonomía y ecología de macrohongos. Y también es una investigadora activa en estudios ambientales, planificación y ejecución de proyectos de desarrollo rural. Entonces, muchas gracias, Iris, y puede comenzar. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación al coloquio. Me parece una iniciativa fantástica que como latinoamericanos podamos compartir. Estoy presentando mi pantalla y quería saber si es visible para todos y si me escuchan bien y cualquier otra de esas generalidades. Sí, Pi, la escuchamos y vemos la presentación. Ok, genial. Voy a reducir esto. Y entonces empiezo un poco para hablar. Lo que voy a tomar en cuenta son algunas consideraciones preliminares del estado de la conservación de los macrohongos de Nicaragua. Esto es una investigación que se está llevando a cabo a través del Herbario Nacional de Nicaragua, que queda ubicado en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la Universidad Centroamericana. En Nicaragua, los estudios sobre hongos han sido realizados como asaltos. Nunca ha habido como una línea continua, se puede decir, en la creación y documentación de colecciones. Las primeras fueron hechas en 1856, luego en el 2002, por ejemplo, se hizo el primer listado sobre líquenes. Posteriormente, en el 2012, se hizo el listado sobre los ifomicetes. En el caso de macrohongos, por ejemplo, a través de lo que han aportado diferentes científicos, el gremio de micólogos en Nicaragua es bastante pequeño, entonces se alimentan, se puede decir, las investigaciones de trabajos de tesis, de trabajos de investigaciones para reservas naturales, muchas veces cuando quieren hacer los inventarios de determinados grupos. Hay investigación publicada también ya de micólogos que han ido trabajando a lo largo del tiempo, pero son como que hay que
casarlas un poco. Entonces, a través de todas esas investigaciones que se han venido haciendo, se puede decir que el conteo general para el grupo de macrohongos más o menos anda por las 250 especies de diferentes tipos que provenientes de diferentes reservas y que se puede contabilizar de los diferentes reportes, tanto que quedan en bibliotecas como de publicaciones. Pero para hablar, por ejemplo, eso es como para poneros en contexto de lo que es la micología en Nicaragua. Pero, por ejemplo, para hablar ya en sí de lo que es la conservación de la micología, del estado de la conservación de la micología en Nicaragua, tenemos que partir también del estado de los ecosistemas para entender más o menos los procesos que están ocurriendo. En 1983 hubo como el inventario general sobre áreas de bosque en Nicaragua. En aquel entonces se contabilizaban 8.255.861 hectáreas. En el 2015, toda esa área de bosque pasó a 3.938.669 hectáreas. Teníamos una tasa anual promedio de deforestación en el año 2015 de 70.000 hectáreas por año. En los últimos 5 años eso ha incrementado aceleradamente y tenemos ahora un promedio de 75.000 hectáreas de pérdidas de hectáreas anuales en deforestación. Entonces todo esto ha hecho que los ecosistemas más relevantes, Nicaragua es un país bastante diverso en tipos de ecosistemas. Tenemos bosque lluvioso, bosque nebliselva, bosque seco, tenemos manglares, porque tenemos costas al lado Pacífico y al lado Atlántico. Entonces, toda esa riqueza de biodiversidad la hemos venido como se va aminorando en la sentido de que los ecosistemas más dominantes, se puede decir, de nuestro paisaje están sufriendo cambios importantes. Por ejemplo, entre el año 2000, el bosque seco nicaragüense cubre casi toda la franja pacífica del país y una parte de la región norcentral. Todo eso sumaba más o menos unos 3.9 millones de hectáreas para el año 2000 y 11 años después de que se hizo ese censo, tenemos más o menos contabilizados 406.813 hectáreas. O sea, la reducción fue prácticamente del 90% de uno de los ecosistemas más extensos del país, donde viven alrededor más o menos de 3.5 millones de personas y donde recae prácticamente todo el peso de la producción de agua, la mayor parte de acuíferos de los que toma agua la población se ubican en esa área. En el caso, por ejemplo, del bosque lluvioso, en los últimos años se han dado también un incremento tanto en incendios forestales como en caza y tala furtiva y al mismo tiempo han ido mermando grandes áreas de bosque que incluso son parte de reservas naturales. Entonces tenemos una tasa más o menos de 1.500 hectáreas perdidas por un incendio en el 2018. Todo eso hace que los macrohongos viven en el bosque, ¿no? La mayor concentración de hongos la vamos a encontrar siempre en áreas boscosas y el resultado de que haya una erosión y de la biodiversidad y al mismo tiempo una pérdida tan grande de bosque en los últimos años hace que también eso se refleje en el tipo de hongos que vamos encontrando en los bosques cada vez de forma más continua. Ahí está, como les digo, 247 macrohongos es más o menos el resultado de un documento que hicimos para hacer un conteo sobre la biodiversidad nacional. Muchos de esos números vienen de tesis, reportes, publicaciones y de todo el material que se pudo corroborar que de alguna manera puede ser consultado con especies documentadas. Parte del estado de la conservación de este grupo
de importantes organismos tiene que ver también con aspectos humanos. Esos aspectos humanos son los retos a corto plazo, que siempre es aumentar la divulgación, conseguir insumos para investigación y recursos para investigación. Por ejemplo, ha habido mucha inversión a lo largo de los años en la investigación botánica. Sin embargo, la investigación en micología es una de las que la mayor parte de los micólogos trabajamos por la pasión que nos gusta el grupo de organismos, no necesariamente porque tengamos ni incentivos, ni muchas veces tenemos los suficientes respaldos dentro de las instituciones o las universidades para dedicarnos a esa línea de investigación. Es una línea de investigación, se puede decir, bastante incipiente y que yo estoy muy contenta que en los últimos años, se puede decir en los últimos 5 años, sin embargo, han salido de las universidades muchos jóvenes entusiasmados a quererse unir y empezar a investigar en estas líneas. Eso es algo como un fenómeno bastante novedoso y muy positivo que puede marcar también un antes y un después en el desarrollo de la micología. Aumentar esas redes de investigadores y colaboradores también es parte también de fortalecer la divulgación y la conservación de los macrohongos, y por eso es importante eventos como el que ustedes están organizando para estrechar redes. Y también, por otro lado, mucho de lo que se tiene con cuanto a los números de los inventarios o poder establecer checklists también depende también de llevar procesos estandarizados a la hora de hacer conteos generales por ecosistema. Eso es como a manera introductoria general de lo que es la micología, pero mientras todo eso ocurre a nivel humano, a nivel organizacional, de cómo los científicos podemos incidir o crear investigación en determinados puntos, paralelo a eso sí, qué es lo que está pasando en los bosques. Entonces, en el año 2012 empezamos en la Universidad Centroamericana, tenía una estación biológica en un bosque de niebla y selva que se llama Tatanlí el Diablo. Entonces, en esa área se empezaron a poner parcelas permanentes con la idea de tomar datos sobre diferentes tipos de organismos. Uno de ellos, en mi caso, yo tomé datos de macrohongos, pero colegas míos han tomado datos de ornitología, datos sobre murciélagos, datos sobre moluscos, y todos siempre utilizamos las mismas parcelas, con la intención de tratar de hacer un monitoreo de cómo se comporta, se puede decir, cómo influyen las variaciones de los pequeños cambios que pueden estar ocurriendo en el bosque de niebla y selva en esa zona a lo largo del tiempo. En mi caso, por ejemplo, lo que hice fue confrontar los primeros en el año 2012 y 2014. Hay una historia un poco larga hay muchos más datos. Por ejemplo, realmente llevamos datos continuos 2014 hasta el 2016, pero esto que voy a presentar es como el primer corte que hicimos de los primeros 2 años que trabajamos totalmente estándar, el levantamiento. La idea también es que el estudio sigue, tuvimos un impasse 2017-2018 por razones difíciles del contexto político de Nicaragua, no pudimos tomar datos, pero retomamos la investigación en el 2019. Lo que se hizo fue no solo analizar la composición espacial y temporal de las especies de macrohongos. Dividimos el área en 3 biotopos. Un biotopo que tenía bosque bien conservado de pino-encino, una parte que le llamamos tacotal, o sea, la parte de bosque muy joven, y una parte donde había bosque ripario. ¿Cuáles fueron en principio las cosas que nos llamaron más la atención de esa investigación? Que, por ejemplo, en el año 2013, esa zona más o menos tiene como 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar, es niebla y selva, bosque de encino, en la mayoría, y por otro lado tiene precipitaciones prácticamente 8 meses durante todo el año. En el 2013, los pobladores de la zona pues, reportaron un invierno de lo que ellos llaman normal, pues sin grandes novedades.
Y en el 2014, sí, la mayor parte de la gente decían que habían disminuido las precipitaciones o que la percepción subjetiva que ellos tenían es que había como procesos de que estuvo seco el año. Esto nos logró, esta información, nosotros más adelante tenemos la idea de confrontarlas con los datos de precipitación. Sin embargo, limitándonos a lo que en ese momento levantamos, que fueron los datos de composición, encontramos que, por ejemplo, en el año 2013 colectamos 52 especies y más o menos como unos 1.000, un poquito más de 1.000 individuos, 1.068. En el año 2014, que era el año más seco, colectamos solamente 35 especies y 448 individuos. En donde detectamos que posiblemente el elemento estresor, según conversaciones con la gente, era la irregularidad en las precipitaciones. Pero también eso nos ha llevado a otras cosas. Por ejemplo, nosotros colectamos datos 2015, 2016 y desde 2013 no hemos vuelto a tener una colecta donde lleguemos a los 1.000 individuos. Normalmente estamos por debajo, 800 o 900 individuos. Entonces, por ejemplo, en el año pasado colectamos solamente 35 especies y 622 individuos. ¿Qué nos lleva a eso a pensar? Bueno, que de alguna manera hay algún cambio importante que está ocurriendo dentro del bosque, de la nebliselva. Otro aspecto importante es los grupos de hongos que colectamos. Por ejemplo, lo que yo menciono, o que para mí son hongos como más específicos, como el Vela, Marasmius, Colibia, Geastrum sacratum, estaban en las parcelas mejor conservadas, o sea, en los grupos en donde había mayor presencia de encinos, donde el bosque era más cerrado, había mayor cantidad de materia muerta. En el caso de las áreas perturbadas, las composiciones normalmente las encontramos de grupos bastante o cosmopolitas, o que de alguna manera pues no tienen grandes requerimientos de calidad de hábitat, como por ejemplo Silarias, Polyporus, Ramaria. Entonces, todo esto nos hace pensar, en el caso del 2020, también, aunque hemos notado que muchas parcelas que antes mostraban mayor diversidad de especies han ido ganando terreno, se puede decir, los hongos cosmopolitas, como en el caso de poliporales, hilariales y coprinelos. Entonces, queda limitado, se puede decir, como los hongos más como que reflejan calidad de hábitat a aquellos parches de bosques en donde se encuentra el pino encino, y como que estos parches de bosque van perdiendo espacio y los hongos más cosmopolitas están llegando a tomar mayores espacios dentro de las parcelas de los otros parches de bosque. Otra de las posibles razones también que nosotros tenemos que a futuro evaluar con las cajas de datos es el calentamiento que hay en todas las zonas. En la zona, esto es como una pequeña isla de bosque, pero que podemos ver con los datos de Global Forest Watch cómo se ha ido perdiendo ecosistema alrededor de lo que es el bosque que circunda Datanlí. Más o menos Datanlí es esta zona. Entonces también el hecho de perder toda esta masa de bosque posiblemente está causando la irregularidad de las precipitaciones o posiblemente un calentamiento. Eso no lo podemos saber, solamente podemos inferir con datos subjetivos. Otro caso también importante, esto es un segundo ejemplo, es en el departamento de Río San Juan, en Nicaragua, queda la reserva biológica Indio Maíz, y que es como el bosque lluvioso más grande del país, y que por otro lado se toma como, sería como un mini Amazonas en Centroamérica, y es como la masa de bosque más grande que hay en la región después del Amazonas. Entonces, en ese sitio
queda en el segundo anillo, después nosotros tenemos como un anillo de área de protección y luego tenemos la zona de amortiguamiento. Entonces la lupe queda en la zona de amortiguamiento. Como podemos ver, el cambio de la estructura del bosque alrededor de ese parche nutrido, que es la lupe, también ha sido seriamente afectado en la pérdida también en la deforestación y en la pérdida de bosque. Entonces, eso hace que nosotros cuando hicimos el levantamiento de datos en la lupe, que fueron 10 parcelas en donde colectamos, las parcelas tenían 10 por 10, solamente logramos encontrar 38 especies de hongos y 536 individuos, siendo uno de los perímetros, se puede decir, donde debería de haber la mayor, siempre se espera en Indio Maíz la mayor biodiversidad por ser bosque lluvioso y es él por estar cercano a la zona de amortiguamiento, debería de tener como una mayor diversidad o mayor calidad en lo que muestra con respecto a los grupos de organismos de macrohongos. Encontramos los mismos de siempre, Xylaria xylon, Polyporus, Pycnoporus sanguíneo. Entonces, muchas de esas especies que encontramos son especies que nos muestran que hay perturbación en el área y que por otro lado son especies cosmopolitas, lo cual nos va como dando esa sensación de homogeneizar el paisaje en cuanto a lo que nosotros vamos encontrando. Aparte de ese proceso de degradación de bosques que vimos en ese momento, 2 años después a esa colecta ocurrió el paso del huracán Otto por la zona y entonces todo ese parche de bosque quedó prácticamente sepultado bajo árboles. Una cosa curiosa que ocurrió es que en el 2020 volvimos a ir al sitio para tratar de hacer levantamiento de datos y prácticamente la colecta la desestimamos porque todo lo que estaba cubierto de árboles todavía, porque quedó como leña en el piso, todavía no había empezado como a producir, no había fructificación. La colecta nosotros la hicimos a inicio del mes de octubre. Y porque en el año en el que hicimos la primera vez colecta fue en la misma fecha, entonces tratamos de llevar los mismos meses para poder también tener datos que puedan ser comparables entre sí. Entonces ahí se puede ver más o menos cómo quedó el área. Aparentemente, pues sí, no es un bosque muy joven, pero sí lo que nosotros pudimos colectar de la zona se puede decir que fue un poco como que nos desanimó porque esperábamos encontrar como mayor riqueza de especies o especies que no son tan comunes de encontrar. Y luego tenemos el último caso, que es del otro bosque, que es uno de los más grandes. De hecho, es como un conglomerado de reservas naturales dentro de Nicaragua, que se llama el Área de Biosfera de Bozahuas. Hicimos una colecta este año en una zona que es también territorio indígena, que se llama Umicazán, Unayansi y Yamac. Estas son comunidades en donde viven los grupos indígenas de los Mayagnas. Volvió a ocurrir también que íbamos con mucha expectativa porque esto prácticamente representa o es una de las partes que son el corazón de la Reserva Biológica de Bozahuas, de Biosfera de Bozahuas, y nos encontramos otra vez con el siguiente panorama, que muchos de los cerros están deforestados y por lo tanto, como vemos en el mapa, también esta imagen con ayuda de Global Forest Watch, esta es más o menos la zona en que nosotros anduvimos haciendo las colectas y todas estas partes rosadas son en donde ha avanzado la deforestación del territorio. Entonces, ¿qué pasó? Que sí hay vegetación, pero hay vegetación en los cerros. Y se puede decir, se está limitando la calidad o los bosques primarios a los cerros. Y por un asunto logístico, porque esa zona, para ir a esa zona en Nicaragua, ahora es un poco más barato, pero hace unos 10 años era más barato ir a París que ir a Bozahuas. Entonces, la logística de las personas que nos invitaron, no pudimos subir a los cerros, pero sí, toda esta parte donde hicimos la colecta, lo vemos que está prácticamente totalmente deforestado y
como resultado de eso, volvimos a tener una gran lista de especies generalistas. Por ejemplo, que podemos encontrar, no importa, podemos ir al bosque seco, al bosque lluvioso, al bosque de nebliselva, y siempre estamos encontrando como un grupo más numeroso de organismos que se pueden encontrar en cualquier lado. Entonces, eso nos da ya un sensor de que estamos como en una alerta en los ecosistemas de que la erosión, sí, de alguna manera está produciendo impactos importantes en cómo se comporta la composición de macrohongos. Entonces, para concluir, pues parte de todo ese sistema general es saber que no tenemos, al no tener un inventario nacional de los macrohongos, también desconocemos exactamente hasta lo que estamos perdiendo y no podemos prever cuáles son las especies vulnerables por zona. Cada vez es más frecuente encontrar los mismos tipos de hongos independientemente del ecosistema. Algo similar advierte la doctora Müller en un estudio en el 2016 que evaluaron los tipos de usos de tierra en el Amazonas y cómo es el comportamiento de las especies generalistas. Los cambios en las precipitaciones en áreas de nebliselva podrían afectar también la fructificación y cambiar la composición de hongos en el bosque a grupos de carácter generalista. El hecho de que en las nebliselvas de alguna u otra manera manifiestan irregularidades más notorias en el flujo de precipitaciones, no puedo decir, por ejemplo, que nuestras nebliselvas se están calentando porque no he comparado las variables de precipitación ni lo que ello conllevaría, pero sí pues puede haber una advertencia subjetiva entre lo que dice la gente y lo que son los resultados de las colectas. Las áreas más biodiversas en Nicaragua van desapareciendo aceleradamente, lo que podría variar también la composición fúngica y a niveles de que ni siquiera vamos a estar seguros de cómo era antes, porque como lo he dicho, no tenemos el checklist general para poder decir qué había y qué no hay ahora. Estas son, bueno, van a quedar las referencias en la página de YouTube y algunos, ahí salen también algunos de los artículos que estoy mencionando como para que los lean más a detalle. Les dejo mis datos porque si me quieren contactar, les agradezco muchísimo por su atención, por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Si alguien tiene alguna consulta, pueden nuevamente escribir por el chat o nada más pues hacer la consulta. Cualquier cosa mientras, si alguien escribe en el chat. Yo tenía una consulta, Iris. ¿Hay como una estimación de la biodiversidad de hongos en Nicaragua o no hay realmente como una estimación de la posible cantidad que hay y también de la posible biodiversidad que se ha perdido con los años? No, todavía no lo hay. Tendría que hacerse y como te digo, la mayor parte de los trabajos están a niveles de listados para reservas naturales y o trabajos en ministerios, pero así como publicaciones hechas hay algunas, pero muy puntuales. Por ejemplo, en mi caso, yo hice un inventario de toda la zona de Indio Maíz, del bosque, del segundo presentación, y solamente fueron 3 colectas durante 6 meses, entre julio y octubre, tenía un listado de 184 especies. O sea, cuando hay reportes para nivel de país de 247 especies, se puede decir del 184 están en Indio Maíz. Entonces, por supuesto que debe ser mucho mayor el número, pero requiere como mayor cantidad de gente y como sentarse a ordenar los listados de cada una de ellas. Sí, muchas gracias. Me pareció súper interesante la diferencia del bosque antes de que pasara Otto y después de que pasara Otto. Pues yo estaba en Costa Rica cuando sucedió y pues estaba como consciente de que había pasado en Costa Rica, pero no sé, fue súper impactante ver como esa diferencia, ¿verdad? Y lo interesante que justamente tal vez uno esperaría de que pues ya han pasado varios años desde que sucedió, ¿verdad? Y tal vez uno esperaría que
el ecosistema se empezara a regenerar y que ese no es el caso, ¿verdad? Está en silencio. Ah, sí, al menos en el aspecto de hongos, nosotros empezamos, bueno, hay bastante materia muerta, ya en la zona llueve bastante, debe de haber, fuimos en la época de colecta y había muy poco, casi nada, cosas muy generales y en poca cantidad también. Entonces nos quedamos pensando, bueno, aquí hay algo más que la humedad. También por otro lado, sí, la zona quedó como una isla y prácticamente el aumento de potrero alrededor de ese bosque, me imagino que puede estar influyendo también en el microclima que necesita que se dé esa fructificación. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a Iris y Germán por acompañarnos hoy y a ustedes también por acompañarnos y ser parte de lo que fue el primer coloquio de micología. Y también, pues, nada más por estar acá. Pueden seguirnos en la página de MCI de estudiantes. En Twitter es @MCI, students. Ya se los escribo por el chat. Germán también está en Twitter y pueden seguir a Iris en Instagram y pueden pues realizarle sus consultas. Y sí, muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen un súper día. Ok, muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias. Igualmente, gracias por la invitación, que esté muy bien. Hasta luego. Ahí nos Hasta vemos. luego. Chao.